Piense y hágase rico. Napoleón Hill. Bienvenida y llamada a la acción. Bienvenido, bienvenida. Has llegado al lugar correcto, en el momento correcto, para escuchar algo que podría cambiar el rumbo de tu vida. Y lo decimos completamente en serio. Antes de comenzar, si todavía no lo has hecho, te pedimos que tomes unos segundos y le dé a la campanita de notificaciones para seguirnos y recibir todas las novedades. Aquí subimos audiolibros completos, resúmenes de los mejores libros de desarrollo personal, finanzas, mentalidad y éxito. Contenido que normalmente costaría cientos de euros en cursos o seminarios, aquí lo tienes de manera completamente gratuita. No te pierdas ni uno solo. Activa la campanita, suscríbete, y comparte este audiolibro con alguien que sepas que lo necesita escuchar. Es un gesto pequeño para ti y puede ser enorme para esa persona. ¿Listo? Entonces accommodate, tómate un momento para respirar profundo. Y prepárate para sumergirte en uno de los libros más extraordinarios que la humanidad ha producido en el último siglo. Un libro que ha vendido más de 100 millones de copias. Un libro que ha transformado la vida de millonarios, presidentes, artistas, deportistas y personas completamente anónimas que decidieron que su historia merecía un final diferente. Estamos hablando de Piense y hágase rico, la obra maestra de Napoleón Hill. Un libro que nació de 20 años de investigación, de cientos de entrevistas con los hombres y mujeres más exitosos de la historia moderna, y que destila en sus páginas un secreto que Hill prometió ocultar entre las líneas para que cada lector lo descubriera por sí mismo en el momento en que estuviera preparado para recibirlo. Quizás hoy sea tu momento. Quizás hoy sea el día en que algo en este libro encienda en ti una llama que no se apague jamás. Quizás hoy sea el comienzo de algo que en el futuro llamarás el punto de inflexión. El día en que todo cambió. O quizás ya lo hayas escuchado o leído antes y hayas vuelto porque algo te dijo que había más por descubrir. Que todavía había sabiduría sin extraer. Que todavía había semillas sin plantar. Y tenías razón. Este libro tiene esa cualidad rara. Cada vez que lo lees o lo escuchas, en un momento diferente de tu vida, te ofrece algo diferente. Porque tú eres diferente. Porque tus preguntas han cambiado, tus circunstancias han cambiado, tu nivel de comprensión ha cambiado. Y el libro, como un buen maestro, siempre tiene algo nuevo que darte. Comenzamos. Prefacio. El hombre detrás del secreto. Napoleón Hill y el encargo de Andrew Carnegie. Corría el año 1908 cuando un joven periodista llamado Napoleón Hill tuvo una cita que cambiaría no solo su vida, sino la de decenas de millones de personas en todo el mundo. Ese día, Hill se sentó frente a Andrew Carnegie, el hombre más rico de su época, el magnate del acero que había construido un imperio desde la nada absoluta, desde la pobreza más profunda de los barrios obreros de Pittsburgh. Carnegie había llegado a los Estados Unidos siendo un niño inmigrante escocés con prácticamente nada en los bolsillos. Sin conexiones importantes, sin educación formal significativa, sin capital, sin nada de lo que la gente suele pensar que necesita para triunfar. Y sin embargo, para cuando Hill lo entrevistó, Carnegie era el hombre más rico del mundo. Un hombre que no solo había acumulado una fortuna incalculable, sino que había decidido donarla casi en su totalidad para construir bibliotecas, universidades y fundaciones en todo el mundo angloparlante. Carnegie no era un hombre de palabras vacías, era un hombre de resultados, callado y reflexivo cuando necesitaba serlo, apasionado y elocuente cuando la ocasión lo exigía. Y esa tarde, mientras el joven Hill escuchaba con atención, el anciano millonario le hizo una propuesta que el joven periodista tardó en comprender del todo. Carnegie le dijo que durante 20 años había estado reuniendo mentalmente una fórmula, un sistema filosófico basado en las leyes del éxito que él había observado en sí mismo y en otros grandes triunfadores. Una filosofía que no había documentado todavía de manera sistemática porque consideraba que requería de alguien con la habilidad y el tiempo para hacerlo correctamente. Y le propuso a Hill una misión, que fuera él quien organizara, investigara, complementara y presentara esa filosofía al mundo. No habría pago económico significativo. La recompensa sería el conocimiento mismo, el acceso a los más grandes cerebros de la época y la oportunidad de hacer una contribución que trascendiera cualquier suma de dinero. Carnegie le daría cartas de presentación para acceder a cualquier persona que Hill necesitara entrevistar. Le abriría las puertas de los despachos más poderosos de América. Haría que los hombres más inaccesibles del planeta hablaran con este periodista sin nombre conocido. ¿Acepta usted el desafío?, le preguntó Carnegie. Y Hill, según su propio relato, tardó unos 29 segundos en responder afirmativamente.
Carnegie, que había tenido un cronómetro escondido bajo su escritorio, le reveló después que habría retirado la oferta si Hill hubiera tardado más de 60 segundos en decidir. La velocidad para tomar decisiones importantes, explicó Carnegie con una sonrisa, era ya en sí misma una de las claves del éxito. Y había querido ver si el joven Hill la poseía antes de confiarle semejante misión. Así comenzó una investigación que duraría 2 décadas completas. Napoleón Hill entrevistó a más de 500 personas de las más exitosas de su tiempo. Thomas Edison, el genio de Menlo Park que convirtió el mundo de la oscuridad a la luz. Henry Ford, quien revolucionó no solo la industria del automóvil sino la manera en que la humanidad entendía la producción en masa. Theodore Roosevelt, el presidente que llevó a Estados Unidos a una nueva dimensión en el escenario global. John D. Rockefeller, cuyo nombre se había convertido en sinónimo de fortuna. Wilbur Wright, que había desafiado la gravedad y la certeza humana sobre los límites de lo posible. William Jennings Bryan, el gran orador. Charles M. Schwab, el maestro del acero. Y decenas, cientos más. Cada uno de ellos compartió con Hill sus filosofías, sus métodos, sus errores, sus aprendizajes, sus secretos. Y de toda esa sabiduría acumulada, Hill destilaría finalmente en 1937, casi 30 años después de aquel primer encuentro con Carnegie, el libro que estás escuchando hoy, Think and Grow Rich, conocido en español como Piense y hágase rico. El libro fue un fenómeno inmediato. Se publicó en plena Gran Depresión, en un momento en que millones de personas habían perdido sus fortunas, sus trabajos, sus hogares y, en muchos casos, su fe en el futuro. Y en ese contexto de desesperanza generalizada, el libro de Hill llegó como un faro. Como una voz que decía, no importa dónde estés ahora, no importa qué hayas perdido, no importa cuánto hayas caído. Las leyes que gobiernan el éxito no se suspenden por una depresión económica. Y si las aplicas, incluso hoy, incluso ahora, pueden llevarte a donde quieres llegar. La respuesta fue extraordinaria. El libro se convirtió rápidamente en un bestseller. Pasó de mano en mano. Fue citado en despachos y talleres, en universidades y prisiones, en hogares de millonarios y en barrios de inmigrantes. Y sigue circulando hoy, casi 90 años después de su primera publicación, con la misma vitalidad y la misma vigencia que tenía entonces. Porque sus principios son atemporales. No hablan de estrategias de mercado que se quedan obsoletas. No hablan de técnicas de ventas que funcionan solo en ciertos contextos históricos. Hablan de la naturaleza de la mente humana, de cómo funciona el pensamiento, de la relación entre nuestras creencias y nuestros resultados, de los principios universales que subyacen debajo de todo gran logro humano, independientemente de la época, la cultura o las circunstancias. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar juntos hoy. 13 principios, 13 leyes, 13 herramientas para transformar radicalmente la dirección de tu vida. 13 puentes entre quien eres hoy y quien puedes llegar a ser. Capítulo 1. El deseo. El punto de partida de todo logro. El primer principio, el deseo ardiente. Toda gran historia de éxito comienza en el mismo lugar. En la mente de alguien que desea algo con tanta intensidad que ese deseo se convierte en una obsesión consumidora. No en un simple deseo. No en un ojalá que sí. No en el tipo de aspiración que aparece en una conversación de sobremesa y se evapora antes de que termine el café. Sino en una llama que arde dentro del pecho y que no puede apagarse con facilidad. Una llama que sobrevive a los rechazos, a los fracasos, a los años de aparente estancamiento, a las voces que dicen que es imposible. Napoleón Hill lo llama el deseo ardiente, y es el primero y más fundamental de todos los principios que identificó. El alfa de todo el sistema. La causa primera, porque sin deseo genuinamente intenso, ninguno de los demás principios funciona de manera sostenida. El deseo es el combustible que alimenta el motor del éxito. Sin combustible, el motor más sofisticado del mundo no se mueve un centímetro. Pero atención, Hill no habla de un deseo tibio. No habla del tipo de deseo que existe en las conversaciones de bar, cuando alguien dice qué bueno sería ser rico o algún día me gustaría tener mi propia empresa. Ese tipo de deseo se moja cuando llueve y se seca cuando hace sol. No mueve montañas, no sostiene esfuerzo durante años. Se disuelve ante el primer obstáculo significativo y reaparece brevemente en la siguiente conversación de bar, sin que nada haya cambiado. Hill habla de un deseo tan intenso que reorganiza tu vida entera en torno a él. Un deseo que te hace pensar en tu objetivo al despertar por la mañana, cuando el día todavía no tiene forma.
Un deseo que te hace pensar en él al cerrar los ojos por la noche, cuando el mundo ya se ha quedado en silencio. Un deseo que te hace ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Que te da energía cuando otros se rinden. Que te mantiene en movimiento cuando el camino se vuelve difícil, cuando la pendiente es empinada y los músculos protestan. Este tipo de deseo tiene una naturaleza casi alquímica. Cuando es suficientemente intenso, comienza a transformar la realidad que te rodea. Comienza a atraer hacia ti a las personas correctas, las circunstancias correctas, los recursos correctos. No de forma mágica ni mística, sino a través de un mecanismo profundamente humano. Porque cuando deseas algo con toda tu alma, tu mente comienza a filtrar toda la información del mundo en busca de caminos hacia ese objetivo. Donde antes no veías nada relevante, ahora ves señales, conexiones, posibilidades. Empieza a ver puertas donde antes solo veías muros. A ver escaleras donde antes veías precipicios. La historia de Edwin Cien. Barnes. Para ilustrar este primer principio con toda la potencia que merece, Hill nos cuenta la historia de Edwin Cien. Barnes, un hombre cuya vida es un ejemplo perfecto de lo que el deseo ardiente puede producir cuando se sostiene con suficiente convicción y paciencia. Barnes era un joven sin dinero, sin conexiones importantes, sin experiencia empresarial y sin credenciales académicas que impresionaran a nadie. Era, en muchos sentidos, exactamente el tipo de persona sobre la que el sistema suele decir que no tiene futuro brillante. Y sin embargo, tenía algo que valía más que todo lo que le faltaba. Una idea fija grabada en su mente con la profundidad de una cicatriz permanente. Quería convertirse en socio de negocios de Thomas Alva Edison. No trabajar para Edison. No ser un empleado más en su laboratorio. Ser su socio, igual a igual. Compartir el fruto de los inventos del genio de Menlo Park. Para la mayoría de las personas en su situación, eso habría sido claramente una fantasía delirante. Edison era el inventor más famoso del mundo. Su nombre era sinónimo de genialidad. Sus instalaciones en Menlo Park eran visitadas por presidentes, magnates y científicos de todo el mundo. ¿Qué tenía que ofrecer un joven sin nombre ni dinero para entrar por esa puerta? Barnes tenía exactamente una cosa: ese deseo ardiente. Y lo respaldaba con algo que resulta, en retrospectiva, aún más admirable que el deseo mismo: la disposición a actuar a pesar de la falta absoluta de recursos aparentes. No tenía dinero para comprar un billete de tren que lo llevara desde donde vivía hasta las oficinas de Edison en Orange, Nueva Jersey. Así que viajó en tren de carga, como hacían en esa época los vagabundos y los que no tenían nada. Llegó a las oficinas de Edison con ropa humilde, sin equipaje importante, sin nadie que lo presentara. Y le dijo a Edison, con la misma naturalidad con que uno podría pedir un vaso de agua, que había venido a trabajar con él. Edison, que era un extraordinario lector de seres humanos, vio algo en los ojos de Barnes que le llamó la atención. No le dio lo que pedía de inmediato. No lo nombró socio en esa primera conversación. Pero vio la determinación, la convicción, la llama. Y decidió darle una oportunidad pequeña. Un trabajo en el laboratorio, en una posición menor, con un salario modesto. Barnes la tomó sin vacilar. Y durante 5 años trabajó en el entorno de Edison, haciendo trabajos que estaban muy por debajo de lo que ambicionaba, esperando con paciencia su momento. 5 años es mucho tiempo para esperar cuando tienes una ambición enorme. Muchos habrían interpretado ese periodo como una señal de que el sueño era imposible. Que Edison nunca lo tomaría en serio. Que era hora de bajar las expectativas y aceptar una vida más modesta. Pero Barnes nunca abandonó su visión. Siguió haciendo cada día su trabajo con la mayor excelencia posible. Siguió observando, aprendiendo, creciendo. Siguió siendo ese hombre que quería ser el socio de Edison, aunque por el momento solo fuera otro empleado en el laboratorio. Y entonces llegó su momento. Edison había inventado una nueva máquina, el Ediphone, una especie de dictáfono que permitía grabar la voz. Sus propios vendedores, hombres con mucha más experiencia que Barnes, no lograban comercializarla con éxito. Era una tecnología nueva que el mercado aún no entendía ni demandaba de manera natural. Barnes se ofreció a hacerlo. Edison aceptó, con cierto escepticismo. Y Barnes no solo lo logró, sino que lo hizo con una efectividad tan extraordinaria que Edison quedó impresionado. Le firmó un contrato exclusivo de distribución que lo convirtió en su socio de negocios. El sueño que durante 5 años había parecido absurdo para todos los demás se hizo realidad. Porque Barnes nunca lo abandonó. ¿Cuál es la lección más profunda de esta historia? No es solo que la persistencia paga. Es que el deseo ardiente, cuando es genuino,
actúa como un sistema de navegación que orienta todas tus decisiones, grandes y pequeñas, hacia el objetivo. Barnes no tomó el trabajo en el laboratorio de Edison por casualidad ni por necesidad económica solamente. Lo tomó porque sabía que era un paso en la dirección correcta. Porque su deseo ardiente le decía que este era el camino, aunque por el momento el destino estuviera muy lejos. Los 6 pasos para transformar el deseo en resultados concretos. Hill no se queda en lo teórico ni en lo inspiracional. Es, fundamentalmente, un pensador práctico. Y nos ofrece 6 pasos concretos y específicos para convertir un deseo en una realidad tangible, ya sea que estemos hablando de dinero, de salud, de relaciones, de carrera, de impacto o de cualquier otro objetivo significativo. Primer paso. Define con absoluta precisión la cantidad de dinero, el nivel de salud, el tipo de relación o el objetivo específico que deseas. No es suficiente decir quiero ser rico. ¿Cuánto dinero exactamente quieres tener? ¿En cuánto tiempo? ¿Para qué propósito? La vaguedad es el enemigo del progreso. La mente humana necesita objetivos concretos para trabajar con eficiencia. Un objetivo vago produce esfuerzo vago. Un objetivo específico, con fechas, cifras y detalles claros, activa mecanismos mentales completamente diferentes. Segundo paso. Decide exactamente qué darás a cambio de ese objetivo. No existe nada parecido al dinero fácil o el éxito gratis. Todo tiene un precio, no necesariamente en términos de sufrimiento o sacrificio, sino en términos de valor entregado al mundo. ¿Qué servicio ofrecerás? ¿Qué problema resolverás? ¿Qué habilidad desarrollarás hasta la excelencia? ¿Qué necesidad humana satisfarás con tu trabajo, tu producto o tu talento? Cuanto más claramente puedas responder estas preguntas, más sólido será el fundamento de tu objetivo. Tercer paso. Establece una fecha definida para cuando pretendes haber alcanzado ese objetivo. Un sueño sin fecha límite es solo un sueño. Una meta con fecha límite se convierte en un proyecto. Un proyecto con fecha límite se convierte en un plan de acción. La diferencia entre estas 3 categorías es enorme y produce resultados radicalmente diferentes. La fecha límite no es una garantía de que lo lograrás exactamente en ese plazo. Es una herramienta para mantener el foco y la urgencia, para saber si estás avanzando en la dirección correcta o necesitas ajustar el rumbo. Cuarto paso. Crea un plan definido para llevar a cabo tu objetivo y comienza a ponerlo en práctica de inmediato, aunque no te sientas completamente listo. Especialmente si no te sientes completamente listo, porque el momento perfecto para empezar no existe. La acción imperfecta de hoy siempre supera la acción perfecta que todavía no ha llegado. El plan no necesita ser perfecto, necesita existir, y necesita comenzar a ejecutarse hoy, en este momento, con lo que tienes disponible ahora mismo. Quinto paso. Escribe todo lo anterior en un papel. No en tu teléfono, no en un documento digital. En un papel físico, con tu propia mano. La cantidad exacta de dinero u objetivo que intentas alcanzar. El tiempo límite. Lo que planeas dar a cambio. El plan mediante el cual piensas lograrlo. El acto físico de escribir tiene un poder que trasciende lo que uno podría esperar. Obliga a la claridad. Saca el objetivo de la niebla de los pensamientos vagos y lo instala en la realidad del mundo físico. Te hace responsable ante ti mismo de una manera nueva. Sexto paso. Lee tu declaración escrita en voz alta, 2 veces al día. Una vez al despertar por la mañana, antes de que el día se llene de ruidos y distracciones. Otra vez antes de acostarte por la noche, cuando la mente comienza a prepararse para el descanso y el subconsciente estará procesando lo que le entregues en ese momento. Mientras la lees, no la leas como si estuvieras repasando la lista del supermercado. Léela con la mayor emoción posible. Visualiza que ya tienes lo que describes. Siente la gratitud de haberlo alcanzado. Siente el orgullo, la alegría, la libertad. Habita emocionalmente ese futuro como si ya fuera presente. Este último paso puede generar resistencia en algunas personas. Puede sonar extraño, casi infantil. Como jugar a fingir que algo es verdad cuando todavía no lo es. Pero Hill insiste en él porque comprende algo fundamental sobre la naturaleza de la mente humana que la neurociencia moderna ha confirmado de maneras sorprendentes y concretas. La mente subconsciente no distingue con claridad entre una experiencia realmente vivida y una experiencia intensamente imaginada. Cuando visualizas algo con suficiente detalle, emoción e intensidad, tu cerebro crea los mismos patrones neurales que crearía si lo estuvieras viviendo en la realidad física. Esta es la razón por la que los atletas de élite de todo el mundo utilizan la visualización como parte fundamental de su entrenamiento.
Los estudios muestran que imaginar el movimiento perfecto activa muchas de las mismas vías neurales que ejecutarlo físicamente. Esta es la razón por la que los grandes músicos tocan las piezas en su mente antes de tocarlas en el escenario. Esta es la razón por la que Hill insiste en que no solo pienses en tu objetivo, sino que lo sientas, lo vivas mentalmente, lo habites emocionalmente. El deseo no es suficiente si se queda en el plano puramente intelectual. El deseo que mueve montañas es el deseo que se siente en el cuerpo, que vive en las emociones, que ocupa cada rincón del ser. Ese es el deseo del que habla Hill. Y ese es el deseo que te invito a cultivar a partir de este preciso instante. Capítulo 2. La fe, la visualización y la creencia en el logro de tu deseo. El segundo principio, la fe. El deseo es la chispa inicial, la causa primera que pone todo en movimiento. Pero sin fe, ese movimiento no se sostiene. La fe es el segundo gran principio que Hill identifica, y es quizás el más profundo de todos porque toca algo esencial en la naturaleza humana. Nuestra relación con lo posible y lo imposible, con lo que creemos que merecemos y con lo que creemos que podemos alcanzar. ¿Qué es la fe, en el sentido específico que Hill le da a este término? No necesariamente una fe religiosa, aunque puede serlo. Hill habla de la fe como un estado mental. Un estado de convicción interna profunda de que aquello que deseas no solo es posible en abstracto, sino que ya está en camino hacia ti específicamente. Una certeza que va más allá de la lógica fría, más allá de las circunstancias externas actuales, más allá de lo que los demás piensan o dicen sobre tus posibilidades. La fe, en este sentido, no es irracional ni ciega. Es una apuesta deliberada sobre el futuro basada en principios que has comprendido y que has decidido aplicar. Es la convicción de que, si haces lo que corresponde hacer, si desarrollas lo que corresponde desarrollar, si mantienes el rumbo con la consistencia y la disciplina que el camino requiere, los resultados llegarán. No necesariamente exactamente cuando los esperas ni exactamente de la manera en que los imaginabas. Pero llegarán. La fe, en este sentido, es una actitud mental que puedes cultivar deliberadamente. No tienes que esperar a sentirla espontáneamente. No tienes que nacer con ella. Puedes construirla, ladrillo a ladrillo, a través de lo que Hill llama autosugestión, la repetición constante y emocionalmente cargada de afirmaciones positivas sobre ti mismo y tus objetivos. Al repetir estas afirmaciones de manera consistente, estás literalmente reprogramando tu mente subconsciente para que opere en consonancia con tus metas más elevadas. Para que sus creencias y sus respuestas automáticas estén alineadas con quien quieres ser, no con quien has sido hasta ahora. Aquí Hill introduce un concepto que en su época era revolucionario y que la neurociencia moderna ha validado de maneras que habrían sorprendido incluso al propio Hill. La idea de que nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente operan según leyes distintas, y que el éxito duradero requiere que ambas trabajen en la misma dirección, no en sentidos contrarios. La mente consciente es la que piensa, analiza, razona, planifica. Es la que puede decir, quiero ganar 1.000.000 de euros. Pero la mente subconsciente es la que en realidad gobierna la mayor parte de tu comportamiento cotidiano. Tus reacciones automáticas, tus creencias más profundas y menos examinadas sobre ti mismo y sobre el mundo. Tu sentido de lo que mereces y de lo que te está permitido alcanzar. Y si la mente subconsciente cree que tú no mereces el éxito, que no eres lo suficientemente inteligente, que las personas de tu origen o tu circunstancia no llegan lejos, que el dinero es malo o que los ricos son deshonestos por definición. Entonces no importa cuánto lo desees conscientemente. No importa cuántos libros leas ni cuántos seminarios asistas. Algo en tu interior, con una persistencia y una creatividad asombrosas, saboteará constantemente tus esfuerzos hacia el éxito que conscientemente dices desear. Las afirmaciones como herramienta de reprogramación mental. El antídoto que Hill propone para este conflicto interno es la repetición deliberada. Al repetir una y otra vez, con emoción y convicción genuinas, declaraciones positivas sobre ti mismo y tus objetivos, vas sobreescribiendo gradualmente esas creencias limitantes que habitan en el subconsciente. Estás construyendo, con paciencia y consistencia, una nueva arquitectura mental que sustenta el éxito en lugar de sabotearlo. Es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Las creencias que llevan años o décadas instaladas en el subconsciente no desaparecen en una semana de afirmaciones. Pero sí se debilitan gradualmente. Y las nuevas creencias, alimentadas día a día con consistencia y emoción, se van fortaleciendo.
hasta que llega un momento en que el nuevo patrón es más fuerte que el viejo. Y en ese momento, tu comportamiento comienza a cambiar de maneras que pueden sorprenderte incluso a ti mismo. Muchas personas que han trabajado con este principio durante suficiente tiempo describen experiencias similares. De repente, en una situación que antes les habría paralizado, actúan con una calma y una seguridad que no esperaban tener. De repente, ante una oportunidad que antes habrían dejado pasar por miedo o inseguridad, dicen que sí con naturalidad. De repente, se relacionan con otras personas de una manera más abierta y más segura. No porque hayan fingido ser diferentes, sino porque genuinamente se han vuelto diferentes, desde adentro hacia afuera. El hijo de Gil. Una historia de fe inquebrantable. Para ilustrar el poder de la fe de manera profundamente personal, Gil comparte una de las historias más emotivas del libro. La de su propio hijo, quien nació prácticamente sin orejas, completamente sordo. Una condición que los médicos de la época declararon irreversible y definitiva. Para la mayoría de los padres, esa sería una sentencia que inevitablemente colorearía toda la relación con el hijo. Una limitación aceptada, un horizonte reducido, la resignación amorosa pero resignación al fin. Pero Gil se negó a aceptarla. Desde el primer día, comenzó a hablarle a su hijo con la convicción de que ese niño podría escuchar. No lo trataba como alguien limitado. No hablaba de su hijo en términos de lo que no podía hacer. Lo trataba como alguien que todavía no había desarrollado plenamente esa capacidad, pero que la desarrollaría. Le transmitía, a través de cada interacción, de cada gesto, de cada palabra, la fe inquebrantable de que era completamente capaz. Y ocurrió algo que la medicina no esperaba. En su adolescencia, el joven Gil comenzó a experimentar cierta capacidad auditiva, parcial pero real, gracias a un dispositivo experimental de amplificación de sonido. Y más importante aún, desarrolló una capacidad comunicativa, una fuerza de carácter y una determinación extraordinarias, en parte porque su padre nunca le había dado permiso para verse a sí mismo como alguien cuya historia estaba limitada por sus circunstancias físicas. Gil fue claro al reflexionar sobre esta historia. No estaba afirmando que la fe cure milagrosamente las condiciones físicas. Estaba señalando algo diferente y quizás más importante. La fe que un padre tiene en su hijo cambia la manera en que ese hijo se ve a sí mismo. Y la manera en que nos vemos a nosotros mismos determina, en una medida enorme, lo que somos capaces de hacer y de llegar a ser. La fe de otros en nosotros tiene un poder extraordinario. Pero la fe que más importa, en última instancia, es la que tenemos en nosotros mismos. Y esa fe podemos cultivarla de manera deliberada, con las herramientas que Gil nos ofrece. Capítulo 3. La autosugestión. El medio de influir sobre la mente subconsciente. El tercer principio. La autosugestión. La autosugestión es el puente entre el mundo de los pensamientos conscientes y el mundo de las creencias subconscientes. Es el canal a través del cual las instrucciones deliberadas que eliges darte a ti mismo se convierten, con suficiente repetición y emoción, en convicciones automáticas que guían tu comportamiento sin que siquiera lo notes. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes dos empleados que trabajan para ti. El primero es tu mente consciente, analítico, racional, deliberado. Puede seguir instrucciones complejas, razonar sobre problemas abstractos, planificar secuencias de acciones largas. Pero tiene una limitación. Solo puede manejar un número pequeño de cosas al mismo tiempo. Y cuando se distrae o se cansa, sus instrucciones se debilitan. El segundo empleado es tu mente subconsciente, inmensamente más poderoso en términos de capacidad de procesamiento. Trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso y sin tu participación consciente. Gobierna tus latidos, tu respiración, tus reacciones emocionales automáticas, tus hábitos más profundamente arraigados, tus instintos. Es la maquinaria invisible que hace funcionar el sistema. Pero este segundo empleado tiene una característica peculiar y extremadamente importante. No tiene criterio propio. No juzga si las instrucciones que recibe son buenas o malas, verdaderas o falsas, útiles o destructivas. Simplemente las acepta y actúa según ellas, especialmente si llegan cargadas de emoción y repetidas con consistencia. Esto es, simultáneamente, la mayor vulnerabilidad y el mayor poder del ser humano. Es vulnerabilidad porque significa que si has recibido durante años mensajes negativos sobre ti mismo y sobre tus posibilidades, ya sea de tus padres, de tus maestros, de tu cultura o de tu propio monólogo interior,
Tu subconsciente los ha absorbido como instrucciones válidas y los está ejecutando de manera automática en tu vida cotidiana, frecuentemente sin que seas consciente de ello. Pero es también un poder enorme, porque significa que tú puedes cambiar esas instrucciones. Puedes elegir de manera deliberada qué mensajes le envías a tu subconsciente. Y si eres consistente, si esos mensajes van cargados de emoción auténtica y de convicción, tu subconsciente los adoptará gradualmente como las nuevas instrucciones que debe ejecutar. Con todas las consecuencias que eso tiene sobre tus comportamientos, tus decisiones y, eventualmente, tus resultados. La técnica práctica de la autosugestión. La técnica fundamental que Hill propone para trabajar con la autosugestión es sencilla en su descripción pero requiere disciplina genuina en su aplicación. Lee tu declaración de objetivos 2 veces al día, en voz alta y con la mayor emoción posible. Una vez al despertar por la mañana y otra antes de acostarte por la noche. La voz alta importa, no es simplemente un detalle logístico. Cuando lees en voz alta, involucras simultáneamente varios sistemas sensoriales. El sistema auditivo escucha las palabras, el sistema visual las ve en el papel, el sistema motor las produce con la boca y la laringe. Esta multimodalidad crea una experiencia más rica e intensa que la simple lectura mental, y por tanto tiene un impacto más profundo en el subconsciente. La emoción es, como siempre en la filosofía de Hill, el ingrediente activo. Sin emoción genuina, las palabras son solo ruido. Con emoción intensa, las palabras se convierten en instrucciones que el subconsciente toma en serio. La emoción es el lenguaje que el subconsciente comprende mejor. Por eso la autosugestión sin emoción es ineficaz. Y la autosugestión con emoción intensa puede ser transformadora. ¿Cómo generas emoción genuina cuando lees una declaración sobre algo que todavía no has alcanzado? Esta es la pregunta práctica clave. Y la respuesta de Hill es aparentemente paradójica. Actúa como si ya lo tuvieras. Imagina con el máximo detalle posible cómo te sentirías si ya lo hubieras logrado. Recrea esa sensación en tu cuerpo. Deja que la gratitud, el orgullo, la alegría, la libertad de haberlo logrado sean reales en tu experiencia interna, aunque todavía no lo sean en tu realidad externa. No se trata de engañarte a ti mismo sobre tu situación actual. Se trata de darle a tu subconsciente un objetivo emocional claro. Este es el estado al que me dirijo. Esta es la experiencia que estoy construyendo. Y tu subconsciente, fiel a su naturaleza, comenzará a orientar tus comportamientos automáticos en esa dirección. La autosugestión negativa y sus consecuencias. Antes de continuar, es importante reconocer que la autosugestión funciona en ambas direcciones. La mayoría de las personas practica la autosugestión de manera constante, pero en sentido negativo. Cada vez que te dices a ti mismo a nunca consigo nada, siempre me pasa lo mismo, ando soy lo suficientemente bueno, ando tengo lo que se necesita para eso. Estás practicando autosugestión negativa. Estás enviando instrucciones a tu subconsciente que confirman y refuerzan esos patrones limitantes. Y el subconsciente, fiel a su naturaleza no discriminadora, los acepta y los ejecuta. Produce comportamientos que confirman esas creencias. Crea patrones de evitación, de sabotaje, de rendición prematura que hacen que esas afirmaciones negativas se conviertan en profecías autocumplidas. Por eso Hill insiste tanto en la vigilancia sobre los propios pensamientos y el propio monólogo interior. No para reprimir emociones negativas ni para fingir que todo siempre está bien, sino para no darles el poder de convertirse en el programa dominante de tu subconsciente. El camino que Hill propone es deliberado y sistemático. Identifica las creencias limitantes que están frenando tu progreso. Escribe sus opuestos positivos como afirmaciones en tiempo presente. Y comenzar a repetirlas con disciplina y emoción hasta que el nuevo patrón comience a instalarse. Es un trabajo que requiere tiempo, paciencia y consistencia, pero es un trabajo que siempre da frutos cuando se hace con seriedad. Capítulo 4. Conocimiento especializado, experiencia u observación personal. El cuarto principio, el conocimiento especializado. Existe un mito que ha paralizado a millones de personas a lo largo de generaciones. El mito de que para tener éxito necesitas saberlo todo. Que necesitas el título universitario más prestigioso, el mayor conjunto de conocimientos generales, la educación más completa y exhaustiva posible. Que si no has estudiado en las mejores instituciones, si no tienes las credenciales correctas en el papel, tus posibilidades de éxito son necesariamente limitadas. Napoleón Hill desmonta ese mito de manera contundente y con ejemplos concretos que resultan, incluso hoy, profundamente reveladores.
La educación general, dice Hill, no es en sí misma la clave del éxito. Es el conocimiento especializado, directamente aplicado con un plan definido hacia un fin concreto, lo que genera riqueza y éxito. Y lo que es más importante, no necesitas tener ese conocimiento tú mismo. Necesitas saber cómo obtenerlo cuando lo necesitas y cómo organizarlo de manera eficiente. Para ilustrar esto de manera memorable, Hill usa el ejemplo de Henry Ford en un juicio que se ha vuelto famoso. Cierto periodista, intentando demostrar que Ford era un hombre sin educación real, le sometió durante el juicio a una serie de preguntas de conocimiento general básico. Historia, geografía, ciencias básicas. Ford respondía algunas y otras las dejaba pasar con una actitud de tranquilidad absoluta. Cuando el periodista pensó que tenía suficiente evidencia de su ignorancia, Ford le respondió con una de esas frases que quedan grabadas en la memoria porque revelan una inteligencia de otra categoría. Le dijo, esencialmente, que no necesitaba tener esos datos en su propia cabeza. Que en su despacho tenía botones que, cuando los presionaba, llamaban a personas que podían darle cualquier información que necesitara en cuestión de minutos. Y que prefería tener su mente libre para pensar, en lugar de llenarla de datos que podía obtener de sus colaboradores con solo pedirlos. Fue esa respuesta la que capturó la esencia del cuarto principio de Hill. Ford no necesitaba saber todo. Necesitaba saber cómo acceder al conocimiento correcto en el momento correcto, y necesitaba tener los colaboradores correctos que pudieran proporcionárselo. Eso era gestión del conocimiento en su forma más sofisticada, décadas antes de que ese término existiera. El conocimiento en sí mismo no vale nada. Hill hace una afirmación que choca con las intuiciones más comunes sobre la educación y el éxito. El conocimiento, por sí solo, tiene potencial pero no poder. El poder viene de la organización del conocimiento en planes de acción definidos y de la ejecución de esos planes con determinación y persistencia. Esta distinción explica uno de los fenómenos más comunes y más desconcertantes del mundo del éxito: la abundancia de personas altamente educadas que no alcanzan resultados económicos o profesionales significativos, junto con la abundancia de personas con educación formal limitada que construyen imperios. La diferencia, en la mayoría de los casos, no es cuánto saben. Es qué hacen con lo que saben. Los académicos que pasan sus carreras acumulando conocimiento sin aplicarlo. Los expertos que conocen perfectamente la teoría pero nunca dan el salto al mercado. Los consultores que dan consejos brillantes que ellos mismos nunca aplican a sus propias vidas. Todos ellos tienen el conocimiento. Lo que les falta es el puente que Hill describe, el plan de acción definido y la voluntad de ejecutarlo. Por eso Hill insiste en que el conocimiento que más importa es el conocimiento especializado directamente conectado con tu propósito principal definitivo, con ese gran objetivo central que organiza toda tu vida. No el conocimiento general, que es interesante pero frecuentemente irrelevante para tus metas específicas. Sino el conocimiento profundo, aplicado y práctico en el área exacta donde deseas destacar. Y ese conocimiento, insiste Hill, debes buscarlo de manera activa y constante a lo largo de toda tu vida. No termina cuando termina la escuela. No termina cuando consigues tu primer trabajo. No termina cuando alcanzas tu primer objetivo importante. El aprendizaje continuo no es solo una virtud deseable. Es una necesidad estratégica en un mundo que cambia a una velocidad sin precedentes. Capítulo 5. La imaginación. El taller de la mente. El quinto principio, la imaginación. La imaginación ha sido subestimada, mal comprendida y frecuentemente menospreciada a lo largo de la historia. Se la ha confundido con la fantasía ociosa, con el pasatiempo de los soñadores improductivos, con un lujo mental que puede permitirse quien no tiene responsabilidades serias, pero que no tiene cabida en el mundo pragmático y exigente del éxito real. Napoleón Hill sostiene exactamente lo contrario y lo defiende con una lógica impecable. La imaginación, dice, es el taller donde se forjan todos los planes del ser humano. Es la herramienta más poderosa que poseemos para crear nuestra realidad. Porque antes de que cualquier cosa exista en el mundo físico, primero debe existir en la mente de alguien como una imagen, un concepto, una visión. El avión de los hermanos Wright, que transformó para siempre la relación de la humanidad con el espacio y la distancia, primero existió como una imagen en su imaginación. La bombilla eléctrica de Edison, que literalmente encendió el mundo, fue primero un pensamiento en su mente. La Capilla Sixtina de Miguel Ángel existió primero como una visión interior antes de que el artista pusiera un solo trazo de pincel sobre el yeso húmedo. Cada gran empresa que conozcas,
cada gran invento que uses, cada gran obra de arte que te conmueva, comenzó exactamente de la misma manera, como un pensamiento en la mente de alguien que se atrevió a imaginar algo que todavía no existía. Hill distingue entre dos tipos de imaginación, cada uno con sus propias características y sus propios usos. La primera es la imaginación sintética, que reorganiza conceptos, ideas, conocimientos y planes existentes en nuevas combinaciones. No crea nada nuevo en el sentido más estricto de la palabra. Trabaja con materiales que ya existen pero los ensambla de maneras nuevas, produciendo resultados que son genuinamente novedosos aunque sus componentes sean conocidos. La mayoría de los inventos, la mayoría de las innovaciones empresariales y la mayoría de las creaciones artísticas son, en este sentido, actos de imaginación sintética de mayor o menor sofisticación. La segunda es la imaginación creativa, mucho más rara y quizás más fascinante. Es la facultad mediante la cual la mente humana parece tener contacto directo con algo que Hill llama la inteligencia infinita. Es la fuente de las inspiraciones genuinamente originales, de esos momentos de genialidad aparentemente inexplicable donde la solución correcta aparece de la nada, donde la idea perfecta llega sin haberla buscado deliberadamente, donde el artista o el científico o el emprendedor recibe algo que va más allá de lo que podría haber producido con su razonamiento consciente solo. Hill no es el único observador de este fenómeno. Einstein habló repetidamente de la intuición como la fuente de sus descubrimientos más importantes, distinguiéndola claramente del razonamiento lógico que venía después a verificar y formalizar lo que la intuición había revelado. Mozart describía cómo las composiciones completas le llegaban en un instante, perfectas e íntegras, antes de que comenzara a escribirlas. Poincaré, el matemático francés, describió su descubrimiento de las funciones automórficas como una inspiración súbita que le llegó en el momento en que subía a un autobús, sin que estuviera conscientemente pensando en el problema. ¿Cómo desarrollar y usar la imaginación de manera deliberada? ¿Cómo se cultiva la imaginación? Hill sugiere que, como cualquier otra facultad mental, se fortalece con el uso y se atrofia con la inactividad. Cuanto más la ejercites de manera intencional, más poderosa se vuelve. Cuanto más te permitas imaginar posibilidades más allá de lo convencional, más natural se vuelve ese proceso. Ejercitarla de manera deliberada significa varias cosas en la práctica. Significa usar la visualización como una herramienta consciente y regular. Pasar tiempo cada día imaginando con el máximo detalle posible cómo será tu vida cuando hayas alcanzado tus objetivos más importantes. No como un ejercicio vago de pensamiento positivo, sino como una práctica de construcción mental detallada. ¿Cómo se verá el espacio donde trabajarás? ¿Cómo sonará una conversación con las personas con las que querrás colaborar? ¿Cómo te sentirás al despertar por la mañana sabiendo que vives la vida que has elegido? Llena esa visión con tantos detalles sensoriales como puedas. Hazla tan real que puedas casi tocarla. También significa cultivar la curiosidad y el pensamiento asociativo. La habilidad de conectar ideas aparentemente inconexas. De ver patrones entre dominios distintos. De preguntarte constantemente, ¿y si esto funcionara de esta otra manera? ¿Y por qué nadie ha pensado en combinar esto con aquello? Los grandes innovadores no son necesariamente los más inteligentes en el sentido convencional del término. Son, casi sin excepción, los más curiosos y los más dispuestos a considerar posibilidades que la mente convencional descarta de inmediato como improbables o imposibles. Una práctica concreta que Hill sugiere y que muchas personas exitosas han adoptado de diversas formas, dedica tiempo regular a lo que podríamos llamar pensar en grandes sin límites. Un tiempo en el que conscientemente suspendes los filtros del eso es imposible y el eso no es práctico y simplemente te permites explorar posibilidades sin censura. Las ideas más extravagantes a veces contienen el germen de las soluciones más elegantes. Y nunca sabes cuál de esas semillas va a germinar de maneras que no podías prever. Capítulo 6. Planificación organizada. La cristalización del deseo en acción. El sexto principio. La planificación organizada. Los 5 principios anteriores, el deseo ardiente, la fe, la autosugestión, el conocimiento especializado y la imaginación, son los ingredientes del éxito. Pero los ingredientes sin receta, sin método, sin estructura, no producen el plato que deseas. La planificación organizada es la receta, el mapa, la estructura que conecta el mundo interno de los deseos y las visiones con el mundo externo de los resultados y los logros. Hill es muy específico sobre lo que entiende por planificación organizada.
No se trata de hacer listas vagas de objetivos o de crear documentos impresionantes que nadie ejecuta. Se trata de crear un plan de acción detallado, con pasos concretos, plazos definidos, responsabilidades claras y mecanismos de evaluación del progreso. Y luego ejecutarlo con la disciplina y la determinación de alguien que sabe que su objetivo no es opcional sino esencial. El primer elemento del plan organizado es, para Hill, la formación de la alianza de la mente maestra que mencionamos anteriormente. Porque ningún plan de acción significativo puede ejecutarse en completo aislamiento. Todo objetivo importante requiere de la cooperación de otras personas. Y esa cooperación debe estar organizada desde el inicio, no improvisada sobre la marcha. Para organizar esa cooperación, Hill sugiere comenzar por un análisis honesto. ¿Cuántas personas necesito para ejecutar este plan? ¿Qué puede aportarme cada una de ellas que yo no tengo o que no puedo desarrollar solo en el tiempo disponible? ¿Qué puedo ofrecerles yo a cambio? Porque la cooperación duradera y genuina siempre implica un intercambio de valor. No necesariamente en términos económicos directos. Puede ser conocimiento, visibilidad, conexiones, protección, oportunidades o simplemente la satisfacción de contribuir a algo significativo. Pero debe ser real. El fracaso temporal. Una señal, no una sentencia. Aquí Hill introduce una distinción que puede cambiar completamente tu relación con el fracaso y que merece ser estudiada con atención, porque la mayoría de nosotros hemos aprendido a relacionarnos con el fracaso de maneras que son profundamente contraproducentes. La distinción es entre el fracaso temporal y la derrota definitiva. El fracaso temporal, el plan que no funciona, la estrategia que no produce los resultados esperados, el camino que resulta estar bloqueado, es simplemente información. Información valiosa que te dice que no funciona en este contexto particular y que te invita a probar algo diferente. No es una sentencia sobre tu valía personal. No es evidencia de que tu objetivo es imposible. Es solo un dato sobre una estrategia específica en un momento específico. La derrota definitiva, en cambio, solo existe cuando tú decides que existe. Cuando decides que los fracasos temporales acumulados son suficiente evidencia de que el objetivo en sí es imposible o no vale la pena perseguir. Y esa es siempre una elección, no una inevitabilidad impuesta desde fuera. Nadie puede obligarte a rendirte definitivamente si tú decides no hacerlo. Hill analizó las historias de cientos de personas exitosas y encontró un patrón que se repetía con una consistencia notable. Prácticamente todos habían experimentado fracasos significativos antes de alcanzar el éxito. Muchos habían tenido que cambiar de plan no una sino varias veces. Muchos habían llegado a puntos donde todo parecía perdido, donde las circunstancias objetivas habrían justificado rendirse. Y sin embargo, no lo hicieron. Encontraron la manera de ajustar el plan, de buscar nuevos recursos, de ver el problema desde un ángulo diferente, y de seguir avanzando. Thomas Edison fracasó más de 10.000 veces en su intento de crear una bombilla que funcionara de manera práctica. 10.000, no 10 ni 100 ni 1.000. 10.000 experimentos fallidos antes de encontrar el filamento correcto. Y cuando un periodista le preguntó cómo se sentía después de 10.000 fracasos, Edison respondió con una frase que merece repetirse una y otra vez. Fracasé 10.000 veces. Descubrí 10.000 maneras en que no funcionaba. Y eso me dejó más cerca de la solución. Esa es exactamente la mentalidad que distingue al triunfador del que se rinde. No la ausencia de fracasos, sino la manera de interpretarlos y de responder ante ellos. Capítulo 7. La decisión. El dominio de la postergación. El séptimo principio. La decisión. Uno de los patrones más consistentes que Hill identificó en su estudio de 500 personas exitosas fue el siguiente. Sin excepción, todos tenían el hábito de tomar decisiones de manera rápida y definitiva. Y todos tenían, igualmente, el hábito de cambiar esas decisiones de manera lenta, y solo cuando los hechos objetivos lo justificaban plenamente. Por el contrario, las personas que no lograban sus objetivos tendían consistentemente a tomar decisiones muy lentamente, cuando las tomaban, y a cambiarlas con frecuencia y rapidez, frecuentemente influenciadas por las opiniones y los comentarios de quienes los rodeaban. Esta observación puede parecer simple a primera vista, casi obvia, pero tiene implicaciones que van mucho más allá de la eficiencia personal. Porque la capacidad de tomar decisiones firmes y rápidas tiene que ver, en su raíz, con algo más profundo que la velocidad de procesamiento. Tiene que ver con la claridad sobre quién eres y qué quieres. Y con la confianza en tu propio criterio como guía legítima de tus acciones. Las personas que tardan mucho en tomar decisiones,
que constantemente buscan la validación de otros antes de actuar, que cambian de opinión cada vez que alguien expresa una perspectiva diferente, no es que sean más cuidadosas o más inteligentes. Es que no confían plenamente en sí mismas. No tienen un sentido claro y estable de sus propias prioridades y valores. Y esa inseguridad interior se manifiesta como indecisión exterior. La tiranía de las opiniones ajenas. Hill dedica mucha atención en este capítulo a uno de los grandes saboteadores del éxito humano: el hábito de dejar que las opiniones de otras personas determinen nuestras decisiones. Y lo hace con una honestidad que puede resultar incómoda pero que es profundamente útil. La mayoría de las personas vive su vida en una negociación constante y agotadora con las expectativas de otros. ¿Qué pensarán mis padres? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué opinarán mis colegas? ¿Qué pensará la sociedad en general? Y esa negociación constante consume una cantidad enorme de energía mental y emocional que podría destinarse a crear, construir y avanzar. Peor aún, frecuentemente lleva a decisiones que no reflejan genuinamente los propios valores y objetivos, sino los de la galería imaginaria que el individuo tiene constantemente en mente. Decisiones tomadas por miedo al juicio ajeno en lugar de por convicción propia. Y esas decisiones, aunque a veces produzcan aprobación social, raramente producen satisfacción profunda ni resultados extraordinarios. Hill no dice que debas ignorar completamente el consejo de otros. Dice que debes ser extremadamente selectivo sobre de quién lo recibes. El consejo que merece ser considerado es el de personas que tienen experiencia genuina y relevante en el área sobre la que opinan. El consejo del amigo que nunca ha emprendido un negocio sobre si debes lanzar el tuyo puede ser escuchado con cariño y luego dejado de lado con la misma amabilidad. No porque ese amigo sea malintencionado, sino porque su experiencia no le da las herramientas para juzgar correctamente. La decisión firme y protegida, basada en tu mejor criterio y orientada hacia tus objetivos más claros, es uno de los actos más poderosos que puedes realizar. Y cada vez que la ejercitas, se vuelve un poco más natural, un poco más fácil, un poco más parte de quien eres. Capítulo 8. La persistencia. El esfuerzo sostenido necesario para inducir la fe. El octavo principio, la persistencia. Si hay un principio en toda la filosofía de Hill que podría considerarse el más determinante de todos, el que marca la diferencia más decisiva entre quien triunfa y quien se queda a mitad de camino, ese principio es la persistencia. Porque la persistencia es la cualidad que hace que todos los demás principios sigan funcionando cuando las cosas se ponen difíciles. Y las cosas siempre se ponen difíciles en algún momento. Sin excepción. Hill define la persistencia como el esfuerzo sostenido necesario para inducir la fe. Una definición que en principio puede parecer circular pero que en realidad revela algo profundo. La persistencia y la fe se alimentan mutuamente. Cuando persistes a pesar de los obstáculos, tu fe en la posibilidad del éxito se fortalece, porque tu propia experiencia de haber superado dificultades te demuestra que puedes hacerlo. Y cuando tu fe es fuerte, tu persistencia se vuelve más natural y menos dolorosa, porque no estás persistiendo a ciegas sino con la convicción de que el esfuerzo está llevando a algún lugar. Hill hace una afirmación estadística y filosófica simultáneamente. La falta de persistencia es una de las causas más comunes del fracaso humano. Más común que la falta de talento. Más común que la falta de inteligencia. Más común que la falta de recursos económicos o de conexiones. La mayoría de las personas abandona sus objetivos más importantes demasiado pronto. Cuando la dificultad del camino supera la intensidad del deseo, se rinden. R. U. Darby y la lección de los 3 pies de oro. Para ilustrar este principio de manera dramática e imborrable, Hill nos cuenta la historia de R. U. Darby. Una historia que, aunque ocurrió durante la fiebre del oro del siglo XIX, contiene una verdad tan universal que resulta absolutamente actual. Darby era un hombre común con un sueño grande. Durante la fiebre del oro, decidió explorar una zona de Colorado en busca de mineral precioso. Excavó durante semanas, en condiciones difíciles, con el trabajo físico extenuante que ese tipo de exploración requería. Y finalmente, la persistencia pareció dar sus frutos, encontró una veta de mineral. Con el corazón acelerado y la mente llena de visiones de riqueza, Darby regresó a su ciudad natal, reunió a su familia, convenció a varios inversores y recaudó el dinero necesario para adquirir el equipo profesional de minería. Regresaron al lugar, comenzaron a excavar con el nuevo equipo. Al principio, la veta fue abundante y prometedora. Luego comenzó a escasear gradualmente. Siguieron excavando. La veta se adelgazó más. Siguieron.
Y finalmente, en algún punto que parecía el límite de lo razonable, Darby y sus inversores tomaron la decisión de rendirse. De reconocer que habían cometido un error, que la beta había sido una ilusión temporal, que el oro no era tan abundante como habían creído. Vendieron el equipo de minería a precio de chatarra. El comprador era un hombre que no sabía absolutamente nada de minería, pero que tuvo la sensatez de consultar a un experto geólogo antes de continuar la excavación. El geólogo examinó el lugar con cuidado y concluyó algo que dejó sin palabras al nuevo propietario. Darby había fallado porque desconocía un fenómeno geológico llamado líneas de falla, que afectan la dirección de las vetas minerales. Según los cálculos del experto, la veta que Darby había abandonado debía estar a aproximadamente 3 pies de donde él había dejado de excavar. 3 pies, menos de 1 metro, separando el fracaso absoluto del éxito extraordinario. El nuevo propietario excavó esos 3 pies y encontró allí el filón más rico de toda la región. Millones de dólares en mineral que Darby había abandonado a tan solo 3 pies de distancia. Darby aprendió la lección de la manera más costosa posible, y según la historia que Hill narra, no la olvidó jamás. Se convirtió en uno de los vendedores de seguros de vida más exitosos del país, y cada vez que enfrentaba una negativa o una dificultad, se recordaba a sí mismo la historia de los 3 pies de oro. Se recordaba que el oro podría estar exactamente a 3 pies más de donde estaba tentado de rendirse. La pregunta que Hill nos invita a hacernos es directa y difícil de ignorar. ¿A cuántos 3 pies de tu oro te has rendido en el pasado? ¿Cuántas veces has estado más cerca del éxito de lo que creías cuando decidiste parar? ¿Cuántos de tus objetivos más importantes siguen esperando que decidas no rendirte? La persistencia no garantiza el éxito en cada emprendimiento específico. Algunos caminos, por más que persistas, simplemente no son los correctos. Pero sin persistencia, el éxito es prácticamente imposible, porque casi todo lo que vale la pena en la vida, las relaciones profundas, las habilidades verdaderamente extraordinarias, los negocios que perduran, los proyectos que transforman vidas, requiere más tiempo, más esfuerzo y más paciencia de los que la mayoría de las personas está inicialmente dispuesta a ofrecer. Capítulo 9. El poder de la mente maestra. El motor del poder. El 9º principio. La mente maestra. La mente maestra es uno de los conceptos más fascinantes, más prácticos y, al mismo tiempo, más subestimados de toda la filosofía de Napoleón Hill. Es un concepto al que vuelve constantemente a lo largo del libro porque lo considera absolutamente central, no solo para comprender el éxito a gran escala sino para habilitarlo de manera concreta en tu propia vida. ¿Qué es exactamente la mente maestra? Hill la define con precisión. La coordinación de conocimiento y esfuerzo, en un espíritu de armonía, entre dos o más personas que trabajan hacia un objetivo definido. Una definición que parece simple hasta que la analizas con cuidado y te das cuenta de que cada uno de sus elementos es igualmente importante. Coordinación de conocimiento y esfuerzo no es simplemente que varias personas trabajen en la misma dirección de manera paralela. Es que trabajan de manera coordinada, que sus conocimientos y esfuerzos se complementan y se potencian mutuamente. Que lo que uno no sabe, otro lo sabe. Que donde uno es débil, otro es fuerte. Que el conjunto es cualitativamente superior a la suma de sus partes. En un espíritu de armonía. Esta es la condición más delicada y la más crítica. Porque no basta con que varias personas inteligentes y capaces estén trabajando nominalmente hacia el mismo objetivo. Si hay desconfianza, competencia interna, egos que se friccionan o agendas ocultas, el grupo no produce el efecto multiplicador que Hill describe. Produce en cambio conflicto, dispersión de energía y resultados mediocres o nulos. Hacia un objetivo definido, la claridad del objetivo común es el tercer elemento indispensable. Cada miembro de la alianza debe comprender y compartir genuinamente el objetivo. Debe creer en su valor y estar auténticamente comprometido con su logro, no solo superficialmente. La dimensión invisible de la mente maestra. Además de la dimensión práctica y económica, que ya es enorme, Hill habla de una dimensión más sutil y más difícil de articular con lenguaje convencional. Cuando varias mentes se unen en armonía perfecta en torno a un objetivo compartido, dice Hill, se genera una energía mental colectiva que trasciende lo que cualquiera de las mentes individuales podría producir por sí sola. Esta idea, que en 1937 podría haber parecido mística, ha encontrado cierta validación empírica en décadas de investigación sobre la dinámica de grupos de alto rendimiento. Los equipos con la química correcta,
con el nivel correcto de confianza y complementariedad, producen innovaciones y soluciones que sus miembros individuales difícilmente habrían alcanzado solos. El fenómeno de la inteligencia colectiva emergente, documentado en investigaciones de psicología organizacional, es en esencia lo que Hill estaba describiendo de manera intuitiva. Piensa en los mejores equipos que conozcas, en cualquier ámbito. Los grandes equipos deportivos que han ganado campeonatos. Los grupos científicos que han hecho descubrimientos históricos. Los equipos emprendedores que han creado empresas que cambiaron el mundo. En todos ellos, más allá del talento individual de sus miembros, había algo en la dinámica del grupo que multiplicaba ese talento de maneras extraordinarias. Eso es la mente maestra en acción. La implicación práctica más importante de este principio es también la más simple. No intentes hacerlo solo. No como señal de debilidad, sino como reconocimiento de una verdad fundamental sobre cómo funciona el éxito a gran escala. Nadie ha construido nada verdaderamente grande completamente solo. Detrás de cada genio solitario de la historia, si miras con cuidado, encontrarás una red de colaboradores, mentores, financiadores y socios que hicieron posible lo que de otra manera habría sido imposible. Capítulo 10. La transmutación sexual. El mayor combustible del logro. El 10º principio. La energía vital convertida en genialidad. Este capítulo exige una mente abierta y la disposición de ir más allá del significado superficial del título. La transmutación sexual no es un concepto que tenga que ver con prácticas físicas específicas. Es una idea sobre la naturaleza de la energía humana y sobre cómo esa energía puede ser redirigida de maneras extraordinariamente productivas. La energía sexual, la fuerza vital que subyace al instinto de reproducción y a la atracción entre personas, es, según Hill, la más intensa y la más poderosa de todas las formas de energía que existen en el ser humano. Una energía que, cuando no encuentra expresión canalizada, puede dominar los pensamientos y los comportamientos de manera que pocas otras fuerzas pueden igualar. Pero esa misma energía, cuando se transforma deliberadamente, cuando se transmuta de la expresión física directa a la expresión creativa, intelectual o productiva, se convierte en uno de los combustibles más potentes que existen para el logro humano. Para la creatividad artística, para la visión empresarial, para la energía sostenida que requiere cualquier gran proyecto. Hill observa que los grandes genios de la historia compartían, casi sin excepción, una característica que se manifiesta de manera diferente en cada uno pero que tiene una raíz común. Una intensidad vital y un apasionamiento extraordinarios. No eran personas frías y calculadoras. Eran personas ardientes, intensas, profundamente comprometidas con su trabajo, capaces de sostener esfuerzos de extraordinaria intensidad durante períodos prolongados. La práctica que Hill sugiere es simple en su enunciado aunque compleja en su ejecución. Cuando sientas esa energía vital fluyendo con intensidad, en lugar de dispersarla en distracciones o dejarla consumirse sin propósito, redirígela deliberadamente hacia tu trabajo más importante. Hacia el proyecto que más significado tiene para ti. Hacia el problema que más merece tu atención. Deja que esa energía intensa sea el motor de tu mejor creación. Este principio conecta profundamente con la observación de que los períodos más creativos y más productivos de la vida de muchos grandes creadores coinciden con períodos de alta energía vital y profundo comprometimiento emocional. La pasión y la creatividad extraordinaria son frecuentemente compañeras inseparables. Capítulo 11. La mente subconsciente. El eslabón de conexión. El 11º principio. Programar el subconsciente para el éxito. La mente subconsciente es el campo de operaciones donde, en última instancia, se decide la dirección de tu vida. Porque aunque la mente consciente es la que piensa, planifica y decide de manera explícita, es el subconsciente el que ejecuta la mayor parte de tu comportamiento cotidiano de manera automática, sin participación de tu voluntad consciente. Cada hábito que tienes, cada reacción emocional automática, cada patrón de comportamiento que se repite incluso cuando conscientemente no lo deseas, tiene su origen en programas instalados en el subconsciente a lo largo de tu vida, a través de experiencias repetidas, mensajes recibidos y creencias formadas a veces antes de que tuvieras la edad para evaluarlas críticamente. Hill nos enseña que el subconsciente trabaja a nuestro favor cuando está correctamente programado, y en nuestra contra cuando no lo está. Y que la diferencia entre estas dos situaciones no depende del destino ni de la suerte. Depende de la intención y la disciplina con que elijamos alimentar nuestra mente. Los 7 estados emocionales que Hill identifica como los más poderosos para programar positivamente el subconsciente son:
el deseo, la fe, el amor, el entusiasmo, el romance entendido como capacidad de maravillarse ante la vida, la esperanza y la energía vital. Cuando estos estados dominan tu vida emocional interior, el subconsciente opera en modo creativo y constructivo, atrayendo hacia ti las circunstancias, las personas y los recursos que corresponden a esos estados. Las 7 emociones negativas que lo programan en sentido destructivo son el miedo, los celos, el odio, la venganza, la codicia, la superstición y la ira. No son inevitables ni permanentes, pero si se convierten en el estado dominante sin que nadie las cuestione ni las trabaje, producen exactamente los resultados que el pensador consciente dice no desear. La herramienta principal para trabajar con el subconsciente de manera deliberada es la que ya hemos discutido: la autosugestión en los momentos de mayor receptividad, especialmente justo antes de dormir y justo al despertar, cuando la barrera entre la mente consciente y el subconsciente es más permeable y cuando los mensajes que introduces tienen el mayor impacto potencial. Capítulo 12. El cerebro. Estación transmisora y receptora. El 12º principio. El cerebro como instrumento de conexión. Uno de los aspectos más visionarios de la obra de Hill es la manera en que conceptualiza el cerebro humano. Décadas antes de que la neurociencia moderna pudiese confirmar o refutar estas ideas de manera empírica, Hill propone que el cerebro funciona como una estación de radio de extraordinaria potencia, tanto transmisora como receptora de pensamientos, emociones e ideas. La implicación inmediata de esta metáfora es que somos criaturas profundamente influenciables por los campos mentales y emocionales de quienes nos rodean. Que los pensamientos y los estados de ánimo se contagian a través de mecanismos que van más allá de la comunicación verbal directa. Y que, por tanto, el entorno mental en el que vivimos, las personas con las que compartimos nuestro tiempo, las conversaciones en las que participamos, los contenidos que consumimos, tiene un impacto profundo y frecuentemente subestimado sobre nuestra propia manera de pensar y de sentir. La neurociencia contemporánea ha encontrado evidencia que, sin confirmar plenamente la metáfora de Hill, apunta en una dirección compatible con sus intuiciones. Las neuronas espejo, por ejemplo, crean en nuestros cerebros representaciones internas de las acciones, las emociones y las intenciones que observamos en los demás. La exposición prolongada a entornos de alta angustia, de negatividad crónica o de mentalidad limitante literalmente moldea los patrones de activación cerebral de las personas expuestas a ellos. Y la buena noticia: la exposición a entornos de alta energía, de optimismo fundamentado, de ambición constructiva y de excelencia tiene el efecto contrario. El entorno correcto puede elevar significativamente el nivel al que operas de manera habitual, porque tus expectativas sobre lo que es normal y posible se ajustan hacia arriba gradualmente y de manera casi imperceptible. Esta es una de las razones más poderosas para invertir de manera deliberada en el tipo de comunidades a las que perteneces. En los mentores que buscas, en los modelos que estudias, en los ambientes en los que eliges pasar tu tiempo, no como capricho o como vanidad social, sino como estrategia consciente de optimización de tu propio entorno mental. Capítulo 13. El sexto sentido. El templo de la sabiduría. El 13º principio. La intuición desarrollada. El sexto sentido es la cima de la pirámide filosófica de Hill. El principio que emerge de manera natural cuando todos los demás están trabajando en armonía. Y también el más difícil de describir con el lenguaje convencional, porque toca algo que está en el límite de lo que la razón puede articular plenamente. Hill lo describe como esa parte de la mente subconsciente que se ha dado en llamar imaginación creativa. La facultad por la cual las corazonadas genuinas, las inspiraciones auténticas y los presagios exactos llegan a la mente sin esfuerzo consciente deliberado. La voz interior que sabe cosas que la mente racional no puede saber todavía, que percibe patrones que el ojo consciente no ve aún, que señala en la dirección correcta antes de que la lógica pueda verificarla. Todos hemos experimentado esto en alguna medida. La intuición repentina sobre una persona que luego resultó ser exactamente como la intuición la describía. El presentimiento sobre una situación que se desarrolló exactamente como lo había sentido. La solución a un problema que llegó de repente, sin buscarla, en un momento de relajación. La corazonada sobre una decisión que el análisis racional no podía justificar completamente pero que resultó ser absolutamente correcta. Estas experiencias no son casualidades ni superstición.
Son manifestaciones de un sistema de procesamiento de información que opera de manera paralela a la conciencia explícita. Un sistema que tiene acceso a más información de la que la mente consciente puede manejar simultáneamente, que procesa patrones de una manera diferente y que entrega sus conclusiones de manera intuitiva en lugar de analítica. Hill argumenta que este principio no puede desarrollarse directamente como se desarrolla una habilidad técnica. No hay un ejercicio específico que, practicado durante 6 semanas, te dé acceso al sexto sentido. Es el resultado natural del desarrollo consistente y sostenido de todos los principios anteriores. Cuando has cultivado el deseo ardiente durante suficiente tiempo. Cuando has trabajado la fe y la autosugestión hasta que se han convertido en actitudes naturales. Cuando has adquirido el conocimiento especializado que necesitas. Cuando has ejercitado la imaginación hasta que es flexible y poderosa. Cuando has planificado, decidido y persistido con la consistencia que esos principios demandan. Cuando has formado y nutrido tu alianza de la mente maestra. Cuando has canalizado tu energía vital hacia tu trabajo más importante. Cuando has programado tu subconsciente con los estados emocionales correctos. Y cuando has elegido cuidadosamente el entorno mental que alimenta tu crecimiento. Cuando todo eso está en su lugar, el sexto sentido comienza a manifestarse. La intuición se agudiza. Los presagios se vuelven más frecuentes y más exactos. La voz interior se hace más clara y más confiable. Y el proceso de toma de decisiones incorpora tanto el rigor de la razón como la precisión de la intuición desarrollada, produciendo una combinación que es más poderosa que cualquiera de los dos por separado. Hill comparte una práctica que usó durante años para desarrollar esta facultad: la conversación imaginaria con los más grandes mentores de la historia. Cada noche, antes de dormir, convocaba mentalmente a los hombres que más admiraba y les planteaba los desafíos que enfrentaba. Escuchaba, en su imaginación, lo que esas voces le respondían. Y con el tiempo, dice, esas voces imaginarias se volvieron una fuente real de insights que no podría haber alcanzado con su mente consciente sola. La lógica detrás de esta práctica es profunda. Al sumergirte en la filosofía, los valores, la manera de pensar y la psicología de personas que admiras profundamente, construyes en tu mente representaciones internas de esas personas que pueden servirte como modelos de referencia cuando te enfrentas a situaciones difíciles. ¿Cómo habría abordado este problema Edison? ¿Qué habría decidido Lincoln en esta situación? Son preguntas que, cuando se formulan desde dentro de un profundo conocimiento de esas personas, pueden generar perspectivas genuinamente nuevas y valiosas. Capítulo especial. Los 6 fantasmas del miedo. Los enemigos invisibles que sabotean tu potencial. Napoleón Hill no termina su libro con los 13 principios del éxito. Añade un capítulo final de una potencia extraordinaria. El análisis detallado de los 6 miedos básicos que, actuando en la sombra, sabotean la vida de la inmensa mayoría de las personas. Los llama fantasmas porque, como los fantasmas, son en su mayor parte ilusiones. Amenazas que existen principalmente en la mente, que no corresponden necesariamente a peligros reales en el mundo exterior, pero que son tan intensas y tan profundamente arraigadas que gobiernan las decisiones y los comportamientos de manera absolutamente real. El primer fantasma y el más destructivo de todos, el miedo a la pobreza. Este miedo tiene sus raíces en el instinto de supervivencia más primitivo del ser humano. El miedo a quedarse sin recursos, a no poder alimentarse, a no poder protegerse, a ser vulnerable ante el mundo. Y por esa razón, es uno de los más difíciles de superar. Porque toca algo que está grabado muy profundo en la biología. Pero lo que Hill observa es que el miedo a la pobreza, cuando se convierte en dominante, produce exactamente los comportamientos que llevan hacia la pobreza que se teme. La persona dominada por este miedo tiende a la indiferencia, a renunciar al control de su vida, a la postergación, a la indecisión, a la preocupación crónica que consume la energía que podría destinarse a crear, a la sobrecautela que impide tomar los riesgos calculados necesarios para el crecimiento, y a la envidia de los que tienen más, combinada con la incapacidad de aprender de ellos. Todos estos comportamientos llevan, con una lógica implacable, hacia exactamente lo que el miedo intenta evitar. El segundo fantasma, el miedo a las críticas. Este es posiblemente el miedo más ubicuo en las sociedades humanas. El miedo a lo que pensarán los demás. A ser juzgado, a ser ridiculizado, a quedar en evidencia como incompetente, como arrogante, como diferente. Este miedo tiene raíces evolutivas profundas. En las comunidades primitivas, ser excluido del grupo era frecuentemente una sentencia de muerte.
La necesidad de aprobación social está grabada en nuestra biología. Pero en el mundo moderno, este miedo se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo del potencial humano. Millones de personas nunca persiguen sus sueños más genuinos porque temen el ridículo si fracasan. Nunca expresan sus ideas más originales porque temen que sean descartadas o mal vistas. Nunca se atreven a diferenciarse porque el precio de la diferencia en términos de aprobación social parece demasiado alto. Y así viven vidas que son la sombra de lo que podrían haber sido. El tercer fantasma. El miedo a la enfermedad. Manifestado frecuentemente como hipocondría o como una preocupación desproporcionada y constante por la salud propia y ajena. Un miedo que, en sus formas más intensas, puede consumir tanta energía mental y emocional que deja poco espacio para la creatividad, la ambición y el gozo de vivir. El cuarto fantasma. El miedo a perder el amor. Este miedo lleva a comportamientos de control, celos y posesividad que crean exactamente la distancia y el deterioro que el temeroso más desea evitar. La paradoja cruel del miedo. Lo que más tememos es frecuentemente lo que más atraemos, porque el miedo orienta nuestra atención y nuestros comportamientos hacia el objeto temido de maneras que se vuelven autocumplidas. El quinto fantasma. El miedo a la vejez. En una cultura que idolatra la juventud de manera casi patológica, el envejecimiento se ha convertido en objeto de un miedo casi generalizado que produce angustia ante el inevitable paso del tiempo y que lleva a comportamientos que, irónicamente, a veces aceleran el deterioro que tanto se teme. El sexto y último fantasma. El miedo a la muerte. El más universal de todos los miedos humanos, presente en todas las culturas y en todos los tiempos. Y también, argumenta Hill con cierta impaciencia filosófica, el más inútil desde un punto de vista práctico. Porque la muerte es el único evento absolutamente inevitable de la existencia humana. No hay decisión, por sabia que sea, que pueda evitarla. No hay riqueza, por grande que sea, que pueda comprarle más tiempo a quien ya ha llegado al final. Y preocuparse por ella de manera obsesiva solo roba energía, alegría y presencia al tiempo presente, que es lo único que realmente tenemos. ¿Cómo enfrentar y superar los fantasmas? Hill no plantea el problema de los miedos sin ofrecer también la solución. Y la solución que propone, aunque no es simple, sí es clara. El control deliberado y sostenido de los propios pensamientos. Porque los miedos, sean cuales sean, son en primer lugar estados mentales. Y los estados mentales pueden cambiarse, cuando uno comprende cómo funcionan y está dispuesto a hacer el trabajo que ese cambio requiere. La herramienta principal es, una vez más, la autosugestión, el reemplazo gradual y consistente de los pensamientos de miedo por pensamientos de fe, de poder y de propósito. No negando que el miedo existe, no fingiendo que no se siente, sino eligiendo deliberadamente, una y otra vez, no darle el control de tus decisiones y de tu vida. También ayuda el análisis frío y racional de la fuente del miedo. Muchos miedos, cuando se examinan de cerca con honestidad y sin dramatismo, pierden gran parte de su poder. La pregunta, ¿qué es exactamente lo peor que podría pasar?, frecuentemente revela que el escenario más temido no es tan catastrófico como parecía en la penumbra del miedo no examinado. Y la pregunta siguiente, ¿y cómo respondería yo si eso ocurriera?, frecuentemente revela recursos de resiliencia y adaptación que el miedo había oscurecido. El conocimiento específico sobre la fuente del miedo también ayuda. El miedo a la enfermedad, por ejemplo, disminuye cuando uno adopta hábitos de vida saludables y se educa sobre lo que puede y lo que no puede controlar en materia de salud. El miedo a la pobreza disminuye cuando uno desarrolla habilidades financieras sólidas y construye un fondo de emergencias. El miedo a las críticas disminuye cuando uno cultiva, a través de los éxitos acumulados, una autoconfianza genuina que no depende de la aprobación constante del entorno. En última instancia, la herramienta más poderosa contra todos los miedos es exactamente la que Hill ha estado describiendo a lo largo de todo el libro. Un propósito principal definitivo tan grande, tan claro y tan apasionante que deje poco espacio para que los miedos más pequeños tomen el control. Cuando sabes con claridad absoluta para qué estás viviendo, los miedos que antes te paralizaban comienzan a verse como lo que realmente son, obstáculos pequeños en el camino hacia algo que importa infinitamente más que ellos. Resumen completo. Los 13 principios del éxito. Repaso detallado para fijar los conceptos más importantes. Hemos recorrido juntos un camino extraordinario. Desde el punto de partida de todo logro humano hasta el horizonte más elevado de la intuición y la sabiduría integradas. Es momento de consolidar lo aprendido,
de revisar los 13 principios en su conjunto para que puedas llevarlos contigo no solo como memoria intelectual sino como guías de acción concreta en tu vida cotidiana. Principio 1. El deseo ardiente. Todo logro comienza con un deseo específico, intenso y persistente. No una aspiración vaga sino una obsesión constructiva que reorganiza tu vida entera en torno a un objetivo claro. Define exactamente qué quieres, en qué cantidad y en qué plazo. Escríbelo con el máximo detalle posible. Léelo 2 veces al día con la mayor emoción posible. Vívelo mentalmente hasta que se convierta en parte inseparable de tu identidad. Porque lo que no está absolutamente claro en tu mente no puede manifestarse de manera consistente en tu realidad. Principio 2. La fe. La fe es un estado mental cultivable, no un don que se recibe o no. Es la convicción profunda de que tu objetivo ya está en camino hacia ti, que mereces alcanzarlo, que tienes lo que se necesita para lograrlo. Se cultiva de manera deliberada a través de la autosugestión repetida, la exposición a modelos de éxito y la acción que genera confianza real. Sin fe, el deseo se agota ante el primer obstáculo significativo. Con fe genuina y creciente, cada obstáculo se convierte en información y cada dificultad en un escalón. Principio 3. La autosugestión. Es el canal entre la mente consciente y el subconsciente. A través de la repetición de afirmaciones positivas cargadas de emoción genuina, reprogramas gradualmente tus creencias más profundas. Lo que repites con sentimiento se convierte en convicción. Lo que se convierte en convicción, guía tus comportamientos automáticos. Y tus comportamientos automáticos, más que tus decisiones conscientes ocasionales, producen tus resultados a largo plazo. Principio 4. El conocimiento especializado. No necesitas saberlo todo. Necesitas saber profundamente lo que es directamente relevante para tu objetivo específico, y necesitas saber cómo acceder al conocimiento adicional que no tienes cuando lo necesitas. El conocimiento general sin aplicación específica es interesante pero estéril. El conocimiento especializado aplicado con un plan claro es transformador. Aprende, busca mentores, busca experiencias prácticas, y nunca, en ningún momento de tu vida, dejes de crecer. Principio 5. La imaginación. Es el taller donde se forjan todos los planes. Antes de que cualquier cosa exista en el mundo físico, debe existir en la mente de alguien. Cultiva tu imaginación usando la visualización deliberada. Imagina con el máximo detalle posible cómo será tu vida cuando hayas alcanzado tus objetivos más importantes. Hazlo tan vívido, tan rico en detalle sensorial, tan cargado emocionalmente, que sea casi indistinguible de una experiencia real. Porque para tu mente subconsciente, prácticamente no hay diferencia. Principio 6. La planificación organizada. El deseo sin plan es fantasía. La visión sin estructura es sueño diurno. Crea un plan de acción detallado, con pasos concretos, plazos definidos y responsabilidades claras. Rodéate de las personas correctas para ejecutarlo. Y cuando el plan falle, no si falla, sino cuando ajusta el plan pero no el objetivo. La resiliencia no es no caer, es levantarse con más claridad sobre qué cambiar cada vez que lo haces. Principio 7. La decisión. Los grandes triunfadores deciden rápido y cambian de opinión lentamente. La indecisión es una decisión implícita de no avanzar, con todas las consecuencias que eso conlleva. Cultiva el hábito de tomar decisiones con la información disponible en el momento oportuno. Confía en tu criterio cuando está fundamentado. Protege tus decisiones de la erosión constante de opiniones que no tienen la base de experiencia para ser realmente útiles. Y cuando la evidencia objetiva justifique cambiar el rumbo, hazlo sin dudar. Principio 8. La persistencia. Es la cualidad que hace que todos los demás principios sigan funcionando cuando las cosas se ponen difíciles. Y las cosas siempre se ponen difíciles en algún momento. La mayoría de las personas abandona cuando está a 3 pies del oro. Sé el tipo de persona que excava un pie más. Y luego otro, no de manera ciega, sino con la inteligencia de quien aprende de cada intento y ajusta su técnica mientras mantiene el objetivo. La persistencia inteligente, combinada con la flexibilidad táctica, es prácticamente invencible. Principio 9. La mente maestra. Ningún gran éxito se construye en soledad definitiva. Rodéate de personas cuyo conocimiento, habilidades y valores complementen los tuyos, que estén genuinamente comprometidas con un objetivo común y que puedan trabajar contigo en un espíritu de armonía real. La armonía es el ingrediente más delicado y más esencial. Sin ella,
El grupo no multiplica, divide. Con ella, las posibilidades se expanden exponencialmente más allá de lo que cualquiera de sus miembros podría alcanzar solo. Principio 10. La transmutación sexual. La energía vital es el combustible más poderoso del logro humano. Cuando se redirige de manera deliberada desde la distracción o la disipación hacia actividades creativas y productivas, se convierte en el motor de la genialidad y de la excelencia sostenida. Cultiva la pasión en todas sus formas. Permite que esa energía intensa sea el combustible de tu trabajo más importante, de tus proyectos más ambiciosos, de tu compromiso más profundo. Principio 11. La mente subconsciente. Opera las 24 horas del día, ejecutando los programas que le has instalado a través de la experiencia y la repetición. Aliméntala deliberadamente con los pensamientos, las emociones y las convicciones que deseas que gobiernen tu vida. Las 7 emociones positivas: deseo, fe, amor, entusiasmo, apasionamiento vital, esperanza y el espíritu de quien se maravilla ante la vida. Son tus herramientas para programarla hacia el éxito. Úsalas con constancia. Principio 12. El cerebro. Eres profundamente permeable a los estados mentales y emocionales de quienes te rodean. Elige tu entorno con la misma deliberación con que elegirías el alimento para tu cuerpo. Las personas, los libros, los contenidos, las conversaciones y los ambientes en los que te sumerges día a día forman gradualmente tu manera de pensar. Y tu manera de pensar, más que cualquier otra variable, forma tu vida. Principio 13. El sexto sentido. Es el resultado natural del desarrollo consistente y sostenido de todos los principios anteriores. Una intuición que se agudiza a medida que creces en todos los demás aspectos. La capacidad de saber de manera casi instantánea, sin necesidad de análisis exhaustivo, cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo cambiar de dirección. Una voz interior que, cuando has hecho el trabajo de desarrollar todos los demás principios, se vuelve cada vez más precisa y más confiable. Confía en ella, pero primero trabaja en construir los cimientos sobre los que pueda emerger. Palabras finales. Un mensaje para llevarte. Y así llegamos al final de este extraordinario viaje a través de la filosofía de Napoleón Hill. Un viaje que no termina aquí, porque las ideas que has escuchado hoy no son para ser guardadas en una carpeta mental y recuperadas en ocasiones especiales. Son para ser vividas, aplicadas, integradas en la textura de tu día a día hasta que dejen de ser principios externos que recuerdas haber aprendido y se conviertan en la manera natural en que ves el mundo y te mueves por él. Piensa por un momento en qué ha cambiado en ti mientras escuchabas este audiolibro. ¿Qué idea te ha tocado más profundamente? ¿Qué principio reconoces como algo que ya estabas sintiendo pero que no habías podido articular con claridad? ¿Qué miedo has reconocido como uno que lleva demasiado tiempo frenándote? ¿Qué deseo has sentido encenderse o reavivarse mientras Hill describía el fuego del deseo ardiente? Esas son las semillas de la versión de ti mismo que está esperando ser cultivada. Y la tierra en la que esas semillas pueden crecer es exactamente la que Hill ha descrito. Una mente disciplinada, una fe inquebrantable, un plan claro, las personas correctas a tu lado y la persistencia de quien sabe que su objetivo merece el esfuerzo. Napoleón Hill nos recuerda, a través de cada principio, cada historia y cada reflexión, que somos más de lo que creemos ser. Que el límite más real que existe en nuestras vidas no es externo. No es la economía, no es el mercado, no son las circunstancias familiares, no es el momento histórico en que nos ha tocado vivir. El límite más real y más determinante que existe es interno. Es lo que creemos que merecemos, lo que creemos que podemos, lo que creemos que somos. Y esos límites internos, por profundamente arraigados que estén, por antigua que sea su historia, pueden cambiarse. Con deseo, con fe, con autosugestión consistente, con conocimiento aplicado, con imaginación ejercitada, con planes ejecutados, con decisiones firmes, con persistencia que no se rinde, con alianzas que multiplican, con energía vital canalizada hacia el propósito, con un subconsciente correctamente programado, con un entorno que eleva, y con ese sexto sentido que emerge cuando todo lo demás está en su lugar. Tu versión más extraordinaria no es un sueño lejano ni una fantasía de autoayuda. Es una posibilidad real, concreta y alcanzable. Pero entre la posibilidad y la realidad hay una distancia que solo puede recorrerse con un paso a la vez, en la dirección correcta, día tras día, con la convicción inquebrantable de que mereces llegar y con la disposición de hacer lo que haga falta para que eso ocurra. Hoy, en este momento exacto,
después de haber escuchado todo esto, tienes más claridad que antes sobre el camino. El conocimiento está aquí, los principios están claros, el mapa existe, lo único que falta es que tú decidas, de manera soberana y definitiva, que a partir de hoy vivirás de una manera diferente. Que a partir de hoy tus pensamientos serán tus aliados y no tus carceleros. Que a partir de hoy el deseo ardiente que llevas dentro encontrará expresión en el mundo. ¿Lo harás? Antes de que nos despidamos. Si este audiolibro te ha aportado valor, si ha tocado algo genuino en ti, si ha encendido o reavivado esa llama interior que sabes que está ahí, te pedimos que hagas solo una cosa antes de cerrar esta aplicación o este reproductor. Dale a la campanita de notificaciones para activar las alertas y así no perderte ninguno de los audiolibros que subimos. Aquí publicamos regularmente libros completos y resúmenes de los mejores libros de desarrollo personal, finanzas, mentalidad de éxito, liderazgo, relaciones y propósito de vida. Contenido que puede literalmente cambiar el rumbo de tu historia si lo escuchas, lo integras y lo aplicas. No te pierdas ni uno. Cada audiolibro es una herramienta más en tu arsenal. Activa la campanita, suscríbete si todavía no lo has hecho, y comparte este audiolibro con alguien que sepas que lo necesita escuchar hoy, en este momento de su vida. Porque uno de los actos más generosos que puedes hacer es abrir una puerta para alguien que todavía no la ha encontrado. Y quizás ese gesto tuyo sea el punto de inflexión en la vida de esa persona. Nos vemos en el próximo audiolibro. Hasta entonces, piensa en grande, actúa con valentía, persiste con la convicción de quien sabe que el oro está solo 3 pies más. Y nunca, nunca dejes de creer en la versión más extraordinaria de ti mismo.